El día de hoy vamos a tocar las problemáticas de las pandillas, cómo las pandillas han logrado afectar las familias colombianas, cómo muchas personas han perdido un familiar en medio de esas disputas de pandillas. En particular hoy vamos a tocar la problemática del barrio Petecuy con un personaje que para Cali fue un personaje muy difícil como era Chingajarri. Entonces aquí un amigo nos va a contar su experiencia de vida en charlas callejeras. Muchas gracias amigo por estar aquí. ¿Cómo está mi niño? Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este episodio que ha pasado con un familiar mío que Ajá. estuvo involucrado pues desafortunadamente en esa disputa de barrios y con este personaje, el señor Chingajarri. Él estuvo con él un tiempo, era mi hijo, una persona que lo quería mucho en todo lado, pero pues desafortunadamente se involucró con este señor, el cual pues no lo juzgo, tampoco lo condeno por motivos que él tuvo en su pasado y tal vez por eso cogió mucho odio hacia la sociedad colombiana, involucrando a muchos jóvenes a trabajar con él. En cierta forma trabajar se dice pues que lo involucraba en sus pandillas, en sus cuentos de cobros, en sus cuentos de extorsiones, en sus cuentos de manejo de oficina. Estuvo mi hijo metido con él, perdió su vida, como muchos muchachos también han perdido la vida con él. De él no entiendo ni dónde está ni cómo está él, pero pues desafortunadamente mi hijo estuvo en eso. Contanos cómo empezó y qué llevó a tu hijo a conocer a Chingajarri, qué lo llevó a estar en el barrio Petecuy. Todo empezó cuando yo estuve viviendo en el barrio Petecuy con mi hijo y la esposa, mi esposa. Entonces estuvimos viviendo ahí y pues desafortunadamente pues mi hijo empezó a involucrarse con él de un momento a otro pues sin darnos cuenta en qué momento se nos salió de las ¿Cuántos manos. años tenía el niño él cuando llegó a conocer a Chingajarri, cuando Aproximadamente llegó allá a Petecuy? 16 años, 15 años más o Cuando menos. ustedes llegaron. Y Sí. en ese momento conoce a Chingajarri. ¿Dónde vivía Chingajarri? ¿Dónde vivía él? Nosotros ¿Vivían vivíamos cerca? como cerca, como a 3, 4 cuadras de donde él vivía. Ajá. Y pues ya él empezó a conocer muchachos de allá y todo. Eh, el hijo mío no era de meter vicio ni nada, pero pues empezó a involucrar, eso es como un imán, no sé, Sí. ese muchacho atraía mucho a las personas o los muchachos a él. Eh, Puede ser que lo haya hecho por daño o tal vez porque él es como un imán, como vos tenés un imán y se atrae, entonces te apoderas de eso como un metal. Entonces él los involucra mucho en su cuestión. Eh, entonces él empezó ahí, yo a pesar de todo pues mantenía muy pendiente de él, pero pues por cuestiones de trabajo se me salía de las manos, eh, me tocaba ir a buscarlo, me tocaba todo. Entonces ahí fue cuando empezó mi hijo pues como a, a meterse en ese cuento de estar con ellos. Ande de la calle para arriba, para abajo. Eh, yo soy una persona que no soy no muy buena gente, pero tampoco tengo mi temperamento Ajá. y a pesar de todo trataba de alinearlo, pero no se dejaba. De llevarle, de tenerlo ahí a raya, A raya, pero no pero no, dejaba. no se No se dejaba. dejaba. Era más fuerte la influencia de Chingajarri, ¿no? Más influencia. A él le decían mucho la pa. No De sé la por paz. qué, como que era el papá de ellos. Ajá. Él, él era como el papá de ellos, el dios para esos muchachos, era el dios de ellos. Ese muchacho era el dios para todos esos jóvenes que estaban con él. Al último ya terminaron hasta los mismos, el dios y los hijos, como que el dios quería eliminarlos, porque les hacían una cagada por otra. Y él era una persona que a pesar que tenía sus 2 o 3 hijos, no sé, él quería mucho a los hijos de él, pero sí daña a los otros muchachos. A él no le gustaba como que le dañara a los hijos de él, pero sí que le dañara, él dañar las familias ajenas. Como le digo, no lo condeno, tampoco lo juzgo, pero era un pelado, o es un pelado, no sé, que hace rato no lo he oído,
el cual que influyó mucho en esos muchachos. Era un pelado muy, con una mirada muy temible, muy Sí, temible. la mirada de este Chingajarri, los que han visto el video de la captura de él por allá en el año 2017, la mirada de Chingajarri, si quieren búsquenlo por ahí, está la captura de Chingajarri, la mirada de ese muchacho parece la mirada del diablo, ¿no? Sí, La mirada. el mismo odio, el diablo de él es el mismo odio hacia la sociedad. Yo digo que lo que a él le pasó con el pasado que él tuvo es porque él tuvo un pasado feo. Entonces, la misma sociedad y el mismo gobierno desafortunadamente han actuado en eso, en muchos muchachos, no hablemos solo de él, en muchos muchachos que hoy en día también buscan tener una vida como fácil, una vida tranquila, pero Ajá. haciéndole daño a los demás. Porque Chingajarri, pues lo que llegaste a conocer vos de él, que tuvo algo malo con los papás, ¿no? ¿Qué fue Sí, lo que le pasó a los papás de él? a él, según tú entendido, a él le mataron sus dos padres. Él vivía con una señora que era la abuela de él. Ajá, Desafortunadamente la señora murió, creo que presa, si no estoy mal, ella como que expendía vicio. ya, Ella murió en la cárcel, ya pues ya su avanzada edad, su estado de salud también era muy sí, ya estaba maluco. maluco. Y él quedó muy afectado con esa muerte. Claro, le matan los papás y se le muere la abuelita de él que estaba en presa. Entonces Ajá. para él fue un trauma muy duro. Él sé que lo cogieron preso en Barranquilla, en Cartagena, no sé. Después de que salió, él se fue para allá y pues allá volvió y cayó. Y de ahí no supe más del muchacho. Una de las tantas veces que estuvo detenido, porque sí, Sí. él estuvo detenido varias veces, inclusive el video que hay en internet es porque él estaba sindicado de 50 homicidios y le dieron casa por cárcel, siendo que tenía tantos homicidios. Sí, él decía que él tenía más de 50, él podía tener más de 50. Lo que pasa es que es un aproximado, pero él era una persona que puede tener más de 50. La última, pues una de las que cayó fue porque el día que mató a un señor con un hijo, pero él no sabía que iba el hijo con él, porque él, eso sí, respetaba mucho a los menores de edad, pues que iba, porque por lo que él tenía hijos. Este es un caso muy conocido en Cali, ¿no? Sí. En el barrio de Barranquilla, en calle 62 con primera D, un señor que iba en un Mazda, el señor llevaba a su niña en sus piernas, cargado en sus piernas, la niña, él iba manejando el carro estiraba los vidrios arriba, un carro polarizado, llegan y le disparan al señor y pues le quitan la vida al señor, pero la niña que estaba ahí cargada, reposando en su lecho, lo que pasa es también pierde la vida la niña. Por esto fue juzgado Harry y fue condenado, ¿no? Por eso le abrieron investigación a él. Y cuando él cometió este hecho, él estaba en casa por cárcel. Es correcto, le dieron casa por cárcel. Es más, a esa casa no se podía acercar nadie porque él estuvo condenado en la casa de la abuela, que era la única familia del joven. Ajá. Él estuvo condenado ahí. Igual él salía ahí a la cuadra y todos los muchachos que estaban con él pues mantenían vigilándolo, cuidándolo. Él tenía unos problemas con unos de Buenaventura que se hacían en el Jarillón. Los mapas, creo que le decían, no sé, no estoy seguro el nombre de los mapas. Y él mantenía muy agarrado por el territorial después de esas cuadras. Él estuvo en ese cuento con ellos. Ellos estaban plomo por cuestiones de territorio. Después del tiempo que él se va para Barranquilla, cae la abuela por expendios. Él se va para Barranquilla, cae preso, matan a uno de los amigos de él y llega a Barranquilla, pero la casa donde él estaba con la abuela pues quedó sola. Llegaron los mapas y pues esa casa como la volvieron, o sea, la destrozaron toda. Como ya existe la ley del silencio, nadie puede decir nada, nadie puede tocar nada, porque pues esa casa era intocable. Ajá. Pero pues el que tiene poder va y hace. Entonces, según eso, tuve entendido que el muchacho pues quedó más afectado, la muerte del papá, que le dañen la casa. Entonces, hasta ahí supe yo cómo fue el cuento del señor Chingajarri. Hasta ahí te dice cuenta de Chingajarri. Sí. ¿Cómo cambió? Él muchas veces me escribió, pero pues casi no le hablaba mucho a él, la verdad. ¿Te escribía a vos? Sí, porque él decía a los soldados, mis soldados siempre están conmigo y los que son leales, los que no, no van conmigo.
Cuando mi hijo murió, él estuvo muy pendiente de mi hijo, a pesar de que estuvo adentro, él estuvo pendiente de mi hijo cayó preso, yo traté de sacarlo como pude, él estuvo, para que eso sí algo, cuando la persona era leal a él era muy leal a la persona, cosas de bandidos que tienen Sí, códigos, códigos de ellos, de códigos de calle, pero el que la cagaba con él, la cagaba con el diablo. Era mejor cagarla con el diablo, perdón la palabra, embarrarla con el diablo que embarrarla con él. Sí, porque pues es que Chingajarri es un personaje que dominó territorio, ¿no? Muchos territorios, Mucho él estuvo en territorio. Floralia, dominó Floralia, tuvo pleito con unos de San Luis, estuvo en San Luisito dominando también. Sé, creo que si no estoy mal, llegó hasta San Marino a dominar 7 de agosto y todo. Era una persona que era muy conocida, él era una persona bajita, pero le digo la verdad, pues puta, daba respeto el hombre. Daba respeto porque, como se dice, tenía las huevas bien puestas para hacer lo que tenía que hacer. O Sí, sea, no era, era de respetar en el sentido de respeto por algo bueno, no, sino que era temible y respetable. no, además de Porque que pues era, uno no hay que respetar a nadie, o sea, uno respeta a Dios. Esa es la palabra mía, yo respeto a Dios, yo no respeto a nadie. El que exige respeto lo merece, pero no se lo gana. es un personaje nefasto, de verdad, Sí. para No lo la hablemos de sociedad. nefasto porque uno en este mundo no es por alabarlo ni por salvarlo. Como digo, no Ajá, condeno, no juzgo. sí, Porque uno desafortunadamente, lo digo porque tuve un hijo, perdió la vida, y así como uno decirle nefasto es una palabra muy, muy, muy mala. El pasado de él fue duro, uno no sabe, los hijos de uno tengan un pasado igual, o sea, pueden pasarle algo y ellos cojan represalias. ok, Exacto, porque es una persona que desafortunadamente, como te digo, el Estado no ha apoyado mucho a estos muchachos que tienen un pasado oscuro. O sea, lo estamos hablando hoy en día ya no de Don Chinga, sino de ahorita los muchachos actualmente también, que se está viendo más problemática todavía. En estos momentos hay más delincuencia, más extorsión, más todo, pero eso es debido también al mismo Estado que les da muchos privilegios a ellos y les da sus anchas. Eso pasó tal vez con este muchacho. También le pasó lo que le pasó a los padres, que para mí, yo hubiera estado en el caso, él también hubiera cogido lo mismo, ¿no? porque a él le quitan la vida a los papás y él te dice a vos, en una conversación con vos, te dice que él le cogió rabia a la humanidad, como, Sí, claro. Él me dice que le cogió fastidio a verse solo, a verse que sus padres fueron muertos y todo, y él le cogió como odio a eso, él le cogió una bronca a la humanidad, a todo. O sea, a él no le importaba vivir o morir. Es más, supe un testimonio que una gente fue, él estaba ahí en la cuadra de Peteco y al frente de su casa, y esas cuadras son muy angostas, ¿no? ajá, Pequeñas. Y el pelado estaba sentado ahí, en Chingajarri, y pasaron una moto con una minibús y le tiraron, o sea, a esa distancia cualquiera lo valían, pero no le metieron ni uno. Para mí estaba rezado, porque, pues puta, digo yo que uno cogerlo a una calle tan angosta y pasar y rafaguear y no le metan ni un tiro, era porque él tenía su rezo. tenía sus rezos, también se dice eso, ¿no? Que el pelado estaba rezado, que estaba cruzado, como lo han hecho ya muchos personajes de estos, De ese bajo mundo. de este mundo de las sombras, por decirlo así, ¿no? Es un mundo muy cruel, muy malo, en el cual muchos de nuestros jóvenes o personas de nuestra sociedad han perdido la vida por estos personajes, esta guerra De de pandillas, pandillas. de territorio, de algo que, como te digo yo, o sea, no sé por qué peleamos por algo que no es de nosotros. Sí, total. Porque nosotros no somos dueños ni de la casa, tenemos una escritura, mas no somos los dueños. Dios nos prestó esto para que nosotros vivamos, mas no yo soy el dueño de una casa ni nada. Y ellos quieren apoderarse de algo sin tener escritura, sino por las malas, no trabajar, no hacer sino la vida fácil, la vida de drogas, la vida de tener el que tenga una pistola, soy el más malo, el que dice yo he estado 10 veces en la cárcel, entonces yo soy el más malo. Y yo te digo algo con todo respeto a los muchachos que están hoy en día en cárceles y son bandidos. Para mí, el malo no es el que ha estado 10 veces en una cárcel. Para mí es el más pendejo, porque se ha dejado coger 10 veces. Para mí el más malo es el que está en la calle, hace sus vueltas y nunca lo cogen.
Bueno, eso es una opinión O ya sea, para mí el muy malo no es el particular. que está en la cárcel, para mí el pendejo que se dejó coger. Para mí el malo es el que hizo sus vainas y está en la calle y nunca lo cogen. Ese es mi concepto Claro, de vista, ¿no? claro. Aunque yo no soy malo ni me la soy de malo ni nada, soy una persona que pierde un hijo, quedo con una afectación Muy grande. muy grande porque Perder un pues mi hijo. hijo era todo para mí, era lo Era que tu yo más, único hijo, ¿no? era el único hijo y lo que más adoraba y adoro hoy en día. Yo sufro inclusive por él a pesar de todo. Expreso esto no para sapear ni poner polémica de nada, sino precisamente para que los padres de hoy en día cuiden más a sus hijos y estén más al pendiente de ellos, porque en cualquier momento, como puede ser un señor chingajarri, puede ser otra persona que atraiga a sus hijos y ustedes les den esa libertad de salir y no saben, uno sabe qué hacen los hijos de las puertas para adentro, pero de las puertas para La afuera usted puerta no para sabe. afuera. Y eso me pasó a mí. Yo sabía qué hacía mi hijo de las puertas para adentro, pero de las puertas para afuera no sabía no quién era. sabías. Bueno, contame cómo fue subiendo tu hijo en esa estructura de Chingajar. Él era una persona que era muy avispada en el sentido de que él era muy, o sea, él era muy metódico, muy calmado, era una persona muy, y se daba a querer mucho, no solo con él Ajá. se hacía querer de todo el mundo, él era una persona que se hacía querer del persona, hasta el barrendero, de todo, porque él tenía un carisma, a pesar de todo, bueno, le gustaba la adrenalina, eso era lo que le gustaba a él, porque ni el vicio, ni el trago, no le gustaba comer, y las mujeres, eso sí, mujeriego sí era, pero no era una persona que le gustara meter vicio, vender vicio. Él sabía cómo hacía sus cosas, pero a manera de eso, inclusive hubo un tiempo que Harry le dijo, maneje esto mientras estoy yo acá, porque él Cuando confiaba, estaba Chingajar en la cárcel. él le dijo, maneje, porque él era una persona tan honrada que él no le quitaba un peso a nadie. A pesar de que andaba con bandidos, era honrado. Entonces Ajá. no le gustaba mucho eso de, él era honesto, él era como yo le enseñé, lo que oiga, mire y vea, calle. Y nunca se tuerza porque la lealtad está ante todo. Sea en un trabajo, sea honrada o deshonradamente, uno tiene que ser leal ante todo. Esa es una ley de las vidas que yo llevo en la calle. Mi vida también ha sido no muy buena, pero tampoco he sido un bandido. He trabajado con gente mucho tiempo atrás y la lealtad mía es ser como soy, leal, callado y por eso es que estoy más o menos como se dice vivo. Vivo lo digo, ¿por qué? Porque la muerte de mi hijo me tiene medio muerto. Claro, pues es que es una persona que te dejó, dice uno que siente la soledad, ¿no? Es su único hijo, la persona con la que compartías, porque era el apoyo de uno, ¿no? De un hijo, Él era perder un todo, hijo. él era mi sombra, mi amigo, mi parcero, mi todo, él era todo para mí. Yo lo crié de muy pelado, lo crié, lo di le di el amor de padre, de madre, de todo, se lo di yo a él. Vos me contaste que a tu hijo lo recibiste de niño, o sea, vos Sí, fuiste de papá niño. y mamá. Yo fui papá y mamá, la mamá me lo entregó muy joven me lo entregó. Yo fui por él y le di todo el amor. O sea, no fui el padre ¿Cuántos años tenía cuando la mamá 8 meses. 8 meses. Desde los 8 meses vos lo criaste y estuviste con él toda la vida. Yo trabajaba con él en vacaciones, yo era el papá, la mamá, yo fui todo para él. Él me respetaba mucho porque yo le decía a mí el respeto ante todo. Se puede estar con el que esté, con Pablo Escobar, con el Chapo, con el que sea, pero a mí eso de Cucho, o que hubo Cucho, no, bendición, y así como me criaron. Entonces él se crió en eso, conmigo era así, en la calle ya era otro, Ya en la calle ya era otro. era sus códigos de calle, sus Lo que códigos pasa es que la de- influencia, ¿no? O sea, la influencia de él estas decía que personas, ok. esa era la influencia, pero era que él no podía hacer, o sea, si vos andás con un bandido, no puedes decir, hola, ¿cómo estás? No, buenos días, señor. Sí, no, hay que hablar de los mismos Allá tienen que códigos. leer los mismos códigos de qué hubo, parcero, qué más, qué hubo, que, bueno, como hablan ellos. Y él cuando ya estaba con otras personas, ya era, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Y a pesar de todo, él era muy querido, tanto con buenos como con malos. Cuando él murió, el velorio era muy simpático porque
Él se graduó de bachiller, estaban los que graduaron con él, que los muchachos sanos y los muchachos descarriados, no les llamo malos, ¿Cuántos años descarriados. tenía? ¿Cuántos años tenía? Él me lo mataron, cumplió 18 y a los meses me lo mataron. 18 añitos. Y entonces me decís que en el velorio estaban los compañeritos del colegio Y los descarriados, que y los llamémosle así, descarriados, los de la pandilla. Los de la banda, los sí. de la banda allá. muy querido y todo. Sí. Yo sé que dando estos testimonios, no sé quién va a ser, y se lo imaginan, pero no me interesa. La verdad yo quiero es que sepan cómo son las cosas en este país. No es que le hallemos maldad a la persona que lo hizo. Nadie obliga a nadie a hacer las cosas. Sí, total. Uno solo se mete en los problemas, Ajá. sea bueno, sea malo. No hablemos de que el señor Chingajarri obligaba, sí, tal vez era un imán para ellos, pero el que tiene fuerza de voluntad acepta o no acepta las cosas. Eso uno no lo hace porque lo obliguen o porque amenacen, no, porque si uno le dice a los papás que me están obligando a esto, uno llama al papá y el papá ya toma acciones en eso. No es el que lo haga, el que tiene su fuerza de voluntad sabe por dónde está el camino bueno y el malo. Por ejemplo, yo estuve en partes donde yo fui persona escolta de gente en muchos años Ajá. de mafiosos y a mí me dan el vicio, tan. A mí no me gustaba, a mí me gustaba mi cigarrillito, mi cervecita, pero lo que era el perico que le llaman, no, nunca me gustó, estuve en balaceras, gracias a Dios, pero ya era muy correcto. A mí me dan la plata y uno andaba con plata y yo llevaba hasta facturas, me decían, no, ¿para qué trae facturas? Usted puede gastar lo que, pero no me gustaba hacer eso. Gracias a Dios logré salir de ese mundo en el cual no me gustó y tal vez lo que uno hace malo en esta vida, Dios se lo cobra a uno. No Sí. maté a nadie, obviamente, Ajá. nunca maté a nadie, nunca hice mal, pero las cosas malas tienen su cosa y las pagué tal vez con mi hijo. Tu hijo perdió la vida en un enfrentamiento. Él la o perdió cómo por fue la una cosa, una metódica que hubo, bueno, metódica me le llamó, un conflicto que hubo con otro personaje, Sí. lo nombró, Ajá. ellos fueron a hacer una vuelta, volvieron ahí a Petecú y estaban ahí, yo lo llamo, estoy en... Contame acá. eso. ¿Cuál fue Estaba- tu última conversación con tu Yo hijo? estaba con él, yo estaba pasando por una situación muy mala, económica, Ajá. psicológica, de todo. Cuestiones con una esposa que tuve o que tengo y pues no, esa sí no la comento, pero bueno, estaba yo solo. Ese día mi hijo no me llamó en todo el día y eso me extrañaba porque él era acostumbrado a que me escribía, me llamaba. Yo estaba donde unos amigos, yo dormía a veces donde ellos, otras veces dormía en una casa, pedía posada. ¿Dónde estabas vos? En ese momento yo estaba en Salomia. Ok. Ese día había llovido harto, me acuerdo tanto que tuve un problema donde yo vivía, me sacaron y dejé mi ropa allá y andaba con unos zapatos y en ese entonces estaba lloviendo mucho y mis zapatos olían horrible, entonces, bueno, ese día mi hijo no me llamó y me extrañó mucho, me fui desde Salomia hasta Petecuy a buscarlo. Ajá. Cuando yo voy llegando, él me va llamando y le digo, bueno, viejo, ¿y usted por qué no me llama? No, papá, qué pena. No, qué pena, papá, es que bueno, entonces mañana hay que ir a sacar cédula porque empieza a trabajar. Todavía no tenía la cédula. No la había sacado. Él cumplió los 18, pero no la había sacado. Ok. Me voy con él, me voy, lo busco. Yo, cosa que nunca hago en mi vida, lo hice con él, fue darle un abrazo. Yo le daba un abrazo en un cumpleaños, en una Navidad, pero pues que yo fuera ese papá así chocholeador, no, yo era estricto. Yo le daba el amor de padre, más no el de madre de cariño, Ajá. porque no podía dividirme en dos. O sea, para uno padre soltero es muy duro dar ese amor que le da la mamá, que es ay, mi niño, mi cosita hermosa, mi bebé. Sí, No. total. Yo era estricto, entonces eso es lo que le hizo falta a él, tal vez el amor de la madre que lo abandonó. Entonces, ¿qué hice yo? Llegué y le di, cosa que nunca hice, y eso me extrañó. Yo cuando salí le dije, bueno, lo espero a tal hora. Entonces me dijo, sí, va a comer una salchipapa con un culito, lo que le llama el culito a las Ajá. niñas. Que bueno, pero no se demore. Estaba en el Messenger, y ¿a qué hora llega? Bueno, me despedí de él, no se demore. Le di un abrazo, cosa que no sé por qué me dio como intencional, o sea, algo como que me nació en ese momento dárselo y le di un beso. Me fui, le di la bendición
Cuando yo estaba hablando con él, ya voy. Cuando al ratico me llaman del Messenger, me escriben, vea que su hijo está en el hospital de López. Y yo, que le metieron unos tiros. Y el Messenger de mi hijo, yo, ¿con quién hablo? Con fulana, tal. Yo me acuerdo que yo estaba sin un peso, o sea, Le hablaron del Messenger de él. de él. Y yo, pero ¿con quién habló? Con fulana, la amiga de él. Y yo, pero que está en el hospital de López. Y yo, que le metieron 4 tiros. Y yo, Juepucho. entonces, claro, yo me paré donde estaba, me habían dado posada, que le iban a dar posada a mi hijo. Y me paro, y yo no tenía una moneda de peso para irme de donde estaba, allá. Estaba en Alcázares, no sabía cómo salir, me fui para donde un amigo donde mi hijo trabajaba Ajá. con él, y él estaba orando, o sea, me acuerdo que él estaba con la Biblia, y le dije, que le dispararon. Entonces me fui con él y llegamos, cuando estaban ahí todos, yo tenía 4 tiros, de ahí me fui para el hospital, nos trasladaron para el hospital universitario, Ajá. y ahí ya nos fuimos. ¿Y qué pasó? Cuando, como a las 3 de la mañana, ayer estaba cumpliendo meses de muerto mi hijo, inclusive, porque a él le dispararon el 5 y el 6 murió en la madrugada, 3 de la mañana. Él, cuando yo lo vi, él iba, si quedaba vivo, quedaba cuadrapléjico y ciego por los tiros que le Por metieron. los tiros que le Uno metieron. en la mano, uno en Lo cogieron muy cerquita, Sí. entonces. Iban por él, ellos estaban de espaldas, iban por otro muchacho, y como se peluquean igual, pues el muchacho apenas vio que venían los de PTQ3, él se voló y dejó a mi hijo. Mi hijo se paró, puso la mano, un tiro en la mano, uno en un cachete, otro en la axila y otro en la parte pues de abajo de la columna. Él quedaba cuadrapléjico y ciego. El médico me dijo, cuando en el hospital me dijo, si su hijo vive, queda cuadrapléjico y ciego. Entonces yo ya pues, le pedí a Dios que pues fuera su santa voluntad, si La quería voluntad. dejármelo a medio vivo, me lo iba a dejar muerto. Pues él tomó la decisión de, pues, De llamarlo llevarlo. a él. Y y que descansara además. Fue muy duro, fue duro Claro. porque yo estaba solo en ese momento, no tenía familia, no tenía un apoyo donde llorar, donde decirle yo, mataron a mi hijo, y me llené de odio, mucho odio, demasiado. Pues sí, en estos momentos yo tengo odio, pero le digo a Dios que me ayude a controlar este odio que tengo. Porque si yo me doy cuenta de los personajes que hicieron eso a mi hijo, a mí no me duele decirlo. Y la justicia nunca me apoyó a mí. La justicia siempre me dio la espalda. La juez o la fiscal que tuvo el caso, me enteré que murió por cáncer. Porque lo que hace uno malo en esta vida lo paga. Y no me agrada, no da halago que se haya muerto. No me alegro, pero tampoco me siento triste que haya muerto, porque las cosas que ella me decía a mí, que no te puedo, que es que hay que llevar, es que hay que tener unos testigos, y que los testigos tengan que venir y que tengan... Nadie va a dar testimonios de las peleas de pandillas. Sí. A mí me tocó investigar todo, decirle al investigador, vea, este fue fulano, esto, y lo único que hicieron, dígale que venga. O sea, no tuve el apoyo realmente de la justicia, y eso es lo que falta aquí. Así como me pasó a mí, Dios no quiera le pase a muchos, y la justicia tiene que ayudar a esos padres que en estos momentos necesitan el apoyo de la justicia, porque es algo que estamos viviendo y cada día vamos a vivirlo más fuerte. Yo perdí un hijo, muchos han perdido varios hijos. No digo quién tiene más dolor, quién tiene menos dolor. Para mí fue el único hijo y fue lo único que yo tenía en ese momento, y el único que yo tenía. No tenía nadie más. Claro, era tu única familia. Era mi única familia, el único ser por el que yo viví, por el que yo no luchaba, era todo mi motor. Ahora estoy a medio caminar, Claro. porque no le he hecho la culpa a Chingaharri, ni le he hecho la culpa a nadie, le he hecho la culpa al destino. El destino es el que se encarga de todo. Sí, porque el destino fue el que te llevó allá a ese barrio. Sí. El destino fue el que te llevó ahí, porque además no llegó ahí a ese barrio sin querer estar ahí, ¿no? Porque vos no querías, vos llegaste ahí fue como por un Es más, accidente. nunca me gustó. Yo cuando llegué a Cali, yo tenía la familia aquí en Cali, pero yo venía de vacaciones, siempre iba en Bogotá, en Medellín. Vine a vivir aquí a Cali, un barrio bueno,
De un momento a otro me vine a ir a San Luis, de ahí me pasé para Petecuy y ahí fue donde ya empezó, llegar a Petecuy fue la caldera del diablo. O sea, no maldigo ese barrio, ni lo digo Ajá. porque hay gente como muy buena ahí, como hay malas, pero Petecuy es un barrio que debería ser exorcizado, yo digo. La verdad es esa. Allá han muerto muchos muchachos mm, por pandillas, por pendejadas, por cosas que ni siquiera ellos saben que están peleando. Y ese barrio para mí es algo, Necesitaría más apoyo, ¿no? Ese barrio ese barrio necesitaría más necesita apoyo. más apoyo, más socialización con esos muchachos. Hay muchos muchachos buenos, como hay muchachos que se descarrila, que los padres no pueden hacer nada porque, y disculpe lo que le digo, el gobierno está dándole un apoyo es a los bandidos y no a los muchachos. Lo que se está invirtiendo en cosas deberían invertirlo en estudio, en apoyo, muchas cosas que los muchachos, no ese gobierno, el de toda la vida, Todos, ¿no? todos los Todos, gobiernos. todos, Aquí todos. no, los muchachos hoy en día ya sufren de adrenalina. Entre más corran en motos, más esto, no les importa morir o vivir. Y yo le digo a los padres de hoy en día, cuiden sus hijos, Sí. cuídenlos tanto por dentro como por fuera. No sean la sombra tampoco, pero tampoco los dejen hacer lo que quieran. Que si le contestó mal lo que le hacían a uno, yo no podía alzarle los brazos a mi papá porque me los bajaba de un golpe. Yo no podía decirle cucho. En ese tiempo, la vida mía, yo, y existía la palabra cucho, yo creo. Yo, cucho no existía, era papá, bendición, ¿cómo estás? Esto, bendición mamá, bendición tía, bendición hermana mayor y todo. Hoy en día esto se ha perdido, la religión, todo, el respeto hacia los mayores, edad, dignidad y respeto ya no existe para los muchachos. Es una cosa muy difícil saber de que el hijo perdió la vida, que en una guerra que Que ni no siquiera tenía, era él, era de él, ¿no? no, él no necesitaba. Es más, él no Y que no se necesitaba, ganó nada con eso, no ¿no? O ganó, sea, no se ganó no un se ganó peso nada, o porque sea, que dijeran que no, que es que murió mi hijo siendo él un no, prócer él y no se ganó, solucionó algo, vea, ¿no? él no ganó ni siquiera cuando estuvo preso, me tocó sacarlo a mí. Ajá, Cuando lo mataron, me tocó pagar a mí el entierro. Cuando lo saqué, me tocó pagar a mí la exhumación. Nunca nadie dijo, vea, él dejó estos millones o dejó esto, no dejó nada. No me dejó sino problemas y una depresión que sufro yo hoy en día. claro, claro. Entonces eso, los muchachos de hoy en día creen que es que yo estoy, ellos no se dan cuenta que los que van a sufrir son los padres, no ellos. Ellos se mueren y ya, el muerto al hoyo y el vivo al baile, como dicen. Pero los que sufren son los padres, los que verdaderamente los quieren. Claro, quedan con Y la yo a mi hijo pérdida. le di amor, bueno, el amor que de padre, como le digo, no fui el amor de madre que muchas mamás es, mi niño, peinate, ponete esto, yo no, yo a él era como estilo ejército. Ajá. Mandése solo, mira, a ver, levántese, si se cayó, perdón, si se cayó, levanta y párese y siga. Cambio la mamá, se cayó y ella lo levanta. Ese era el amor que le hizo falta a mi hijo. De pronto ese amor fue el que le Ese hizo fue, y falta. tal vez eso yo La le, compensación, ¿no? él La buscaba compensación. eso tal vez con esas personas de ahí, la adrenalina, el estar para arriba y para abajo en un barrio, el mirarse que se sentía poderoso con ellos, o sea, un poder de mentiras para mí. El poder Porque, aquel que estos muchachos dicen tener, ¿no? Que estos muchachos de que los pandilleros creen tener, que no es le un digo algo, yo le digo poder algo, verdadero. los muchachos de hoy en día creen que tener poder es andar con un arma y matar. No, Ajá. el poder es el que usted tenga con inteligencia y sabiduría. Sí, claro. A vos te dan estudio y con eso salís adelante. Y tú puedes dejarle a tus hijos miles de millones de pesos, Ajá. pero si le dejas estudio y te mueres y le dejas los miles de millones de pesos, llega el más avispado, se los quita, pero si no estudia no los vuelve a conseguir. Y eso me lo enseñó mi papá. Yo lo único que le dejo a usted es estudio. El estudio. Con el estudio tú sales adelante. Sí, claro. Claro. De pronto, como para aquí, para cerrar la entrevista, unas palabras que le quisieras decir a los papás, a los muchachos que están en este conflicto o que han estado en este conflicto y como una despedida para tu hijo. Bueno, a los padres de hoy en día
les pido, bueno, les doy un consejo. Ajá. Apoyen mucho a sus hijos en cosas buenas. No los dejen que hagan lo que ellos quieran. Pues no se dejen dominar de ellos. Que no le puede regañar que porque se traumatiza, mentiras. Uno ya estaría traumatizado y loco. Nosotros los que tenemos la edad de 50 para arriba, vivimos la vida a culpa de golpes y de rejo y de cable de plancha y de chancleta Panam y de todo eso que nos daban. Y no Ajá. estamos locos, estamos vivos haciendo el bien. Cuiden sus hijos, enséñelos a ser hombres de fe, ante todo de fe en Dios. Sean lo que sean, de la religión que sea, solo hay un Dios. Sí, sí. No hay varios dioses, es un solo Dios. Y estén pendientes de ellos, no les den muchas largas, no les den mucha larga porque se descarrilan. Y como te digo, nadie obliga a nadie a ser malo. El que quiere ser malo es porque lo quiere ser. Sí, Y a los muchachos de hoy en día piensen muy bien las cosas, que entrar a una cárcel es fácil, salir es malo. Y los tiempos que pasan, cada minuto que desperdician de su vida haciendo cosas malas, la pueden dedicar en hacer cosas buenas en un futuro para sus propios hijos. Porque yo creo que más de uno hoy en día de los bandidos que están o de los muchachos pandilleros tienen hijos y a ellos sí no les gustaría que esos hijos estuvieran en malos pasos. Entonces piensen en eso, no piensen en quitarle nada a nadie, sino en progresar y salir adelante, estudiar. El estudio es lo más valioso que hay. La plata fácil como llega, se va. también es que es un mensaje a los entes gubernamentales, ¿no? Eso iba a decir a la sociedad gubernamental. Dejen de alcahuetear tanto a los muchachos, que el estrés, eso no existe, el estrés no existe. Un muchacho que se levanta a las 12 del día, ¿qué estrés va a sentir? De dormir, que tiene todo en su casa. Hay que enseñar a los hijos, también a los padres, decirles, enseñen a sus hijos a trabajar, a que sepan qué es trabajar honestamente, sea lavando platos, eso, porque todo trabajo es dignificante. Claro. Sea lavando platos, mi hijo yo le enseñé a trabajar desde pelado. Le gustó su adrenalina, desafortunadamente, eso era lo que le gustaba. Es que es una adicción a la adrenalina. Hermano, De todas yo te maneras, agradezco, sí, muchas gracias por tu testimonio de vida, ¿no? sí, señor. Testimonio de vida, te agradezco en el alma, hermano, muchas gracias A usted y por esta charla callejera, hermano, que es un testimonio y muchas gracias. no, y a usted le agradezco el haberme escuchado, el haberme podido desahogar muchas cosas que llevaba muchos años aquí que no tenía con quién desahogar y no lo hago por mal, lo hago por bien. O sea, todo en la vida es un bien. Las cosas que uno habla no es por mal, ni sapo ni nada, es un bien y es una cosa que para que la gente hoy en día, los muchachos y los padres sepan qué es lo que está pasando. Lo estoy viviendo en carne propia, lo viví en carne propia y aún lo sigo viviendo hasta que me muera, yo creo. Claro, es una pérdida que nunca se va, yo creo que esa pérdida nunca irá a superar la de un hijo, Uno supera la pérdida del papá, de la mamá, pero de un hijo nunca. porque uno está preparado para que los hijos lo entierren a uno, pero uno no está preparado para enterrarlo. Y estamos en una sociedad donde a uno lo preparan para nacer, para primera comunión, para matrimonio, pero para morir no. Para morir, no. Nunca lo preparan, entonces es algo que tenemos que ver, prepararse para todo. Muchas gracias a todos, esto fue una charla callejera, muchas gracias a mis patrocinadores, una charla callejera de concientización y además de un personaje que me habían dicho mucho que investigara sobre él y pues qué más que tener una persona que fue víctima de todo esto que fue Chinga Harry, de las pandillas y generar conciencia. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz resto de día a la hora que sea que vean el video. Síganme en todas mis redes sociales, @mangovichecali.